para tener una aventura con el Espíritu Santo? Amén. ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla, donde el Espíritu Santo nos ministra en nuestro interior. Y las áreas que están débiles las fortalece, y las que están fuertes las levanta más. Ahora, ¿cómo hace esto el Espíritu Santo? Por medio de su palabra. La mejor manera de calibrar el corazón es por la palabra del Señor. Porque si hay algo que la palabra del Señor nos hace es sitiarnos, anclarnos en Cristo Jesús, hacia el propósito, ¿sí?, y destino en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, por favor, acompáñeme en esta mañana a la palabra. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Palabra conocida, pero el Señor nos va a hablar algo muy lindo. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Escuchó? Vamos de nuevo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me encanta este capítulo 11. ¿Sabe por qué? Porque testifica lo que es la fe. Están los héroes de la fe. Este es un libro que no se sabe bien quién escribió. Muchos dicen fue el apóstol Pablo, pero no es así. Lo que sí se sabe que fue un judío. Y este libro se escribe en la segunda generación de Jesús. Los que le transmitieron a este varón fueron los que vieron a Jesús cara a cara. Pero este hombre, Hebreos, tiene una singularidad. Fueron los momentos más difíciles de la iglesia de Cristo. Fue el momento donde la iglesia tuvo las peores persecuciones y muertes. Este libro está destinado a los judíos que se convertían y a gentiles también que estaban empezando a conocer a Jesús. Por eso es un libro hermoso. La clave del libro, ¿cuál es? Lo que Dios te dice. A ver, pregunto en esta mañana: ¿quiénes están pasando por situaciones difíciles? Levante su mano. Este libro es para ti, porque la clave de este libro está en el capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, como autor y consumador de la fe. Ese es el punto. ¿Quieres correr la carrera? Es poner los ojos en Cristo. ¿Quieres caminar en este hermoso camino? Es poner tus ojos en Él y no quitar tus ojos de Él. ¿Cómo puedo hacer, pastor? De su palabra, del tiempo con Dios. Sobre todo este era un tiempo muy difícil, porque la iglesia estaba viviendo crisis, transiciones. Teníamos a un imperio romano que no entendía nada, pero ellos creían que era el evangelio y los cristianos era un problema, una revolución, un imperio que estaban haciendo. Entonces ellos crearon una misión, un plan nefasto. Incendiaron uno de los lugares más privilegiados de aquel entonces de Roma y le culparon a los cristianos. Y ahí comienza la persecución. Segundo, teníamos unos judíos, un pueblo judío que tampoco entendían nada. Nada. Y solo buscaban también truncar los propósitos de Dios. De hecho, estaban cegados con la ley y decían que no era grato. Y luego teníamos los gentiles, que no entendían nada y también se oponían muchas veces. Por eso era un clima no muy grato para los hijos de Dios. Había mucha persecución, muchas muertes. El fin de esta carta, iglesia, es creer a pesar de. A pesar de. Es creer. Yo tengo que creer a pesar de lo que pase. Es el típico caso como lo hizo Lutero cuando trajo esa revolución en la iglesia ortodoxa. ¿Sí? ¿Qué trajo? Se basó en esa iluminación del Espíritu Santo, que claramente le dijo a Lutero:
vivir por fe y no por vista. Si hay algo que la iglesia de Cristo está perdiendo en este tiempo, tiene que ver con esto. Se están apartando de la fe, de la clave. ¿Cuál es el punto que me gusta más de este capítulo? Que habla de una fe bíblica, que es lo que nos falta mucho. ¿En qué consiste? Obediencia plena, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Es obediencia plena. ¿Qué significa eso? Es el típico proceso. Dios me habla, yo escucho y lo pongo en práctica, sin titubear. Pero me gusta esta definición porque está basada en 3 palabras la fe: certeza, convicción y testimonio. ¡Wow! Me impacta. La certeza, ¿qué es? Es el apoyo y respaldo de Dios. Yo tengo claro que Dios me está respaldando. Y la certeza es como mi fundamento de mi casa. Es donde estoy anclado realmente. Yo creo que Dios está. Y Él me llamó. Y si Él me llamó, Él me respalda. Es una garantía total que siento en mi corazón. Sin embargo, la convicción es una seguridad interna que tenemos. Que Dios hará lo que dijo que hará. Sencillo. Algo profundo que está en nuestro corazón. Pero yo creo que va a hacer. Lo que Él me dijo, lo va a hacer. Y punto. Eso es convicción. Y por último, testimonio real. Veremos las obras accionadas de Dios. Veremos lo que Dios me dijo que hará con mi vida. ¿Cuántos creen esta palabra? Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Es así. Es así. Después de la definición, lo que nos enseña este capítulo es la fe que hace. ¿Qué hace la fe? La fe nos entrena, nos capacita, nos alinea al plan divino de Dios. La fe es, para que entienda mejor qué es el futuro en el presente. Es lo invisible haciéndose visible. Algo muy sencillo, pero luego lo vemos en una demostración práctica. Este capítulo nos muestra a los héroes de la fe. Usted se pone a mirar y ve muchos héroes. Noé, José, va nombrando personajes que vivieron en fe. ¿Y sabe qué? Como vivieron en fe, alcanzaron las promesas por medio de ella. Entonces, por eso es un capítulo que tenemos que meditar. En el versículo 6, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere mover la mano de Dios? Tiene que creer a Dios. Porque si no, es imposible. No tiene que ver con algo que usted haga o no haga. Es creer solamente. Es confiar de que Él lo va a hacer. La Biblia sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo es fácil confiar, ¿saben qué? Cuando sucede de manera rápida y termina el problema rápido. Ahí es fácil. Ahora, cuando lleva un plano de muchos años, cuando lleva un tiempo prudencial y la cosa sigue igual, oraste, ayunaste, hiciste declaraciones, proclamaciones, oraste boca abajo, boca arriba, acostado, parado, sentado, pediste oración y la cosa sigue igual. Dígame si no se pone difícil la cosa ahí. Esa fe ya no es tanto la fe que creíamos. Se empieza a apagar, hermanos. ¿Y saben qué? Muchos empiezan a decaer. Y se desaniman y sobre todo, ¿saben qué? En su mayoría se alejan del camino.
Hebreos es un libro que le habla a ese tipo de personas. De hecho, para que entienda mejor, en Hebreos muchos judíos volvieron a su vieja religión. Yo he visto en el camino del Señor muchos hijos de Dios que salieron de la religión oficial y hoy volvieron a ella, porque no se cumplieron los deseos y caprichitos. Aún he visto mujeres y hombres que abandonaron porque no hubieron respuestas rápidas. Esposas que el esposo no se convirtió, entonces dejaron el camino. Esposos que su esposa no se ancló en Dios y solo venía de vez en cuando y decía, pastor, es una lucha, y terminaron dejando este hermoso camino. Situaciones con los hijos, situaciones con la familia, con la economía. Como que creen en un Dios mágico, un Aladín que tiene que frotar y tiene que cumplir deseos. Pero se confundieron. Pero esta culpa no se debe a su incapacidad de credibilidad, sino también durante mucho tiempo hubieron nuestros progenitores que no se enseñaron bien. Y por ahí se enseñó, y esta fue una olada que vino a nivel mundial, un evangelio muy absolutista. Un evangelio basado en resultados. Un evangelio pendiente, y lo llaman el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la austeridad, de los salvos siempre salvos. No, hombre, que quizá usted no tiene ni idea de lo que estoy diciendo, pero son convicciones. Como no se le dio resultado, como no se dio lo que yo esperaba, como el hijo no salió de las drogas, como la esposa no se congregó, como la economía no se activó como me dijeron que se iba a activar, tomé la decisión de apartarme del camino, de no seguir en el plan certero de Dios. Y ese es el error. Mi pregunta es, ¿por qué cuando hay resultado estás y cuando no hay resultado quieres abandonar? Porque no se entendió bien claro lo que Dios nos está enseñando en la palabra de lo que es este capítulo. Hebreos 11, versículo 13, escuche lo que dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Tuvieron resultado? Sin haber recibido resultados. ¿Escuchó? Sino mirándolo de lejos y creyendo a pesar de todo, ¿no? Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso no creo en ese evangelio absolutista. Hay momentos que se darán resultados. Hay momentos que se expondrá y hay otras que no. O quizás no sea el tiempo. O quizás no te toque a vos ver esos resultados. ¿Y los frutos, pastor? Los frutos distintos. Habla en otro ámbito de la iglesia que el Señor buscará. Sigue diciendo en versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué recibieron las mujeres? Aplausos, reconocimientos. Recibieron a sus esposos que murieron por medio de la fe. Por eso vemos acá lo que es la realidad de la fe. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Escuchó, wow, me impacta esto. Decidieron no aceptar el rescate por seguir firmes en Cristo, a fin de obtener mejor la resurrección, de encontrarse cara a cara con Jesús. Wow,
Esto es otro nivel. Es otra profundidad. Es algo que no estoy acostumbrado. Es un evangelio basado en algo que a mis emociones no me gusta. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Dónde está el punto, pastor? El punto está en tu corazón. ¿Dónde está el centro de tu corazón? La fe no tiene que ver con resultados. La fe tiene que ver con una persona. Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Eso es fe. Es creer en Él a pesar de. ¿Duele? Sí. Y vamos a seguir pasando esos procesos. Me acuerdo cuando a mi esposa le diagnosticaron su patología. Para mí fue muy difícil verla caer continuamente, se desmayaba de la nada. Fue difícil para mí. Hacía proclamaciones y no funcionaba. Hacía declaraciones y no funcionaba. Levantaba ayuno de 3 días y todo seguía igual. Decayó mi fe. Pero luego entendí que Dios me estaba purificando mi fe. Me estaba enseñando una verdadera fe. Que a pesar de, ¿sigues creyendo? ¿Sigues confiando? Fue muy difícil para mí. Las madrugadas me levantaba a orar, porque según la patología, como desconocía, no era nada grato. Había, según la ciencia, posibilidades de que hasta que no camine. ¿Qué venía a mi mente? Me llené de ansiedades, de temores. Eso es lo que Satanás está haciendo en este tiempo con muchos hijos de Dios. Los está llenando de temores. Lo está llenando de ansiedades. ¿Qué es el temor y la ansiedad? Solo truncan tu fe. Son posibilidades, pero no son certeza. Las preocupaciones solo hacen que tu vida se llene de expectativas no gratas. Y la ansiedad es la sensación de esa expectativa. La ansiedad lo que hace es que sientas que así va a suceder. Pero quiero decirte algo, no es certeza, es posibilidad, pero no es real. ¿Y sabe qué hace Satanás? Nos nubla la mente con un futuro incierto, negativo. ¿Lo saben qué dicen los doctores? Dicen que Dios, los cristianos, ¿no? Dicen que Dios no nos capacitó de ciertos mecanismos de defensa, que esto Dios ya puso en el corazón del ser humano. En la antigüedad tenían que defenderse ante los peligros de los animales, cazar para comer, ante los riesgos que había en la vida. Entonces hay una cierta capacidad que Dios nos dotó a nosotros para discernir la consecuencia y el peligro que vamos a enfrentar.
Entonces sacamos resoluciones de las distintas posibilidades y cómo resolverlas. Es algo que Dios nos dotó. Ahora, eso está bien. El problema está cuando esas posibilidades terminan con un final negativo. Cuando miras el papel del médico y ves el diagnóstico y decís, me viene lo peor para mí. Cuando perdiste el trabajo o no te salen los trabajos y decís, esto es lo peor para mí. Cuando tus hijos no salen de las adicciones de diferentes índoles, o tu esposo o tu esposa, y decís, esto no es para mí, y te llenas de pensamientos que te nublan tu manera correcta de ver. Caes en estas cosas que te perjudican tu futuro en Dios. Quiero decirte algo, iglesia. La fe no es franquicia de nadie. Nosotros como cristianos nos creemos dueños de la fe. Como que al tener a Cristo, Cristo es nuestra franquicia. Entonces yo también creí lo mismo. Yo también creí que tener un fe y conocer a Cristo era un antivirus, una inmunidad ante todo virus. Pero cuando le tocó a mi esposa y me tocó cerca, me desequilibré. Cuando toca a mis hijos, me desequilibré. Mientras sucede en un grupo etario distinto al tuyo, lo vemos de lejos, como decir, en África los chicos tienen hambre. Pero cuando te toca en un entorno cercano, ahí sí es distinto. Ahí sí suena distinto. Ahí donde no sabemos qué hacer. Ahí donde nuestra fe está puesta a prueba, lo sabemos, pero no tenemos cómo contrarrestarla. No sabemos cómo enfrentarla. Y nos cuesta aceptar. Esa es la parte que tenemos que crecer. ¿Por qué no? ¿Por qué no te puede tocar a vos? Porque escrito está, pastor. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Ese es el típico. ¿Sabe cuántas veces me han dicho eso? Yo soy una hija de Dios. ¿Hay diferencia? Por supuesto que hay diferencia. Porque tenemos a alguien que nos sostiene a pesar de. Alguien que nos levanta a pesar de. Alguien que nos lleva en el proceso a pesar de que otros que no lo conocen no lo tienen. ¿Por qué no nos puede tocar a nosotros? Porque somos hijos de Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. La pregunta que me hago es, y esto aprendí a irme a los lugares de terapia intensiva y orar por personas que estaban en situaciones terminales. Aprendí cómo las madres siguen teniendo fe sobre sus hijos en terapia. ¿Cómo hacen esos padres para confiar al ver a su esposa en terapia intensiva? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para sostener un padre que el hijo nació con ciertas deformaciones? Con ciertos síndromes. ¿Cómo hacen para sobrellevar? Yo le pregunté y le dije, no entiendo tu fe. ¿Cómo haces para salir de ese lugar o de esa vereda? Todos hablamos de la vereda, pero no la pisamos.
Ahora, cuando pisamos la vereda, no nos gusta. No nos gusta. Pero ahí es donde empezamos a conocer a la persona de la cual estoy hablando. Que la fe tiene que ver con una persona. Y es Cristo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es difícil cuando toca los fracasos tu vida, cuando toca la separación, cuando toca la escasez económica. Nos cuesta entender. Hay algo, iglesia, importante, es que no hay separación entre la doctrina y el deber. Tampoco no hay separación de la revelación a la responsabilidad. Tampoco hay separación de la fe con las obras. La Biblia nos dice acá algo muy puntual, y es a la cual quiero hablarte en esta mañana. Yo le puse el nombre a esta enseñanza: no es solo un revés, porque la vida nos toca reveses, que a veces esos reveses duelen. Y ese training de vida que vivimos allá afuera, continuamente nos va tocando muchas cosas en nuestra vida. Y Dios nos dice en esta mañana, en 1 de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Jesús nos invita a confiar, iglesia. Quizás este 2026 nos toque retos grandes. El punto no son los retos. El punto es no caer en dudas y en temores en esos retos. El punto es sobrepasar los escenarios difíciles que nos tocan. Y la única manera es confiando en Él. El punto, ¿sabe dónde está, iglesia? Que somos proclive continuamente en nuestra manera de pensar y aún en nuestras actitudes a lo negativo. Porque provenimos de una naturaleza de Adán y Eva que fueron pecaminosas. Esta carne continuamente está proclive a no hacer lo bueno. Y aún tenemos un escenario que nos rodea, cultural, que nos llenan de informaciones negativas. Abra su app, abra sus redes, y todo lo que consumimos tiene que ver con informaciones negativas. ¿Sabe lo que dice una psicóloga? Dice que para poder confrontar un pensamiento negativo, necesitamos de 3 positivos. Imagínense cómo en nosotros daña la información negativa. En el ser humano hablo. Por eso yo tengo la decisión de qué va a entrar a mi mente, a mi aeropuerto mental, qué avión voy a permitir que ingrese y que no ingrese. La Biblia dice: toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo soy el que decido, soy la torre de control guiado por el Espíritu Santo, que digo no a los pensamientos, digo no a los aviones que van a traer en mi corazón ansiedad, estrés, afán. Yo soy el que debo determinar esas decisiones. Entonces tendré la capacidad para resolver. Porque cuando nosotros permitimos en nuestro aeropuerto mental, permitimos a esas aeronaves negativas que ingresen, que desciendan, que bajen en la pista de nuestra vida, nos anclan a perder algo muy importante: la capacidad de resolución, la capacidad y la aptitud de resolver las diferentes posibilidades. ¿Saben por qué?
porque gastamos toda nuestra fuerza y nuestra energía en esos pensamientos negativos. Y Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nos centremos en Él, que confiemos en Él, que Él nos llamó, que Él tiene un futuro establecido de bendición para nosotros. Quiere que nuestra vida, nuestra energía, nuestra fuerza se gaste en sus promesas. Necesitamos entender. O si no, pregúntele a José. ¿Qué vida que tuvo? Sus hermanos lo vendieron. Vivió frustración tras frustración sin hacer nada. Sin hacer nada. Frustraciones continuas. Lo vendieron, terminó en la cárcel porque la mujer de su jefe quiso estar con él en la cama. Imagínense, por guardarse en santidad, terminó en la cárcel porque mintió esta mujer. Pero Dios lo veía a José. Dice la Biblia, Jehová estaba con José. Todo aquel que se guarda en sus pensamientos, guarda su corazón, guarda su vida en Él, Dios está con él. Dios está contigo. ¿Y saben qué? Dios lo puso al lado de Faraón. Pero Dios lo puso también en una segunda prueba luego. Volvieron aquellos que iniciaron los problemas a su vida, que eran sus hermanos. Y me gusta cómo José desarrolla la resolución de esta situación. Los hermanos temían porque sabían que José tenía autoridad para matarlos. Y José le dice algo: todo me ha sido bueno. Estoy parafraseando. Todo me ha sido bueno, porque todo esto malo que pasé fue para estar donde estoy. Todos los reveses que estás pasando son ajustes divinos de Dios para llevarte al destino que esperas. No es para mal, es para girar el foco. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya. Por eso amo a nuestro Señor, porque tenemos que confiar en Él, iglesia. Me gusta la palabra en el Salmo que dice: yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, dijo el salmista. Job dijo: veré, mis ojos verán a mi Redentor, porque mi Redentor vive. Mi Redentor vive. ¡Wow! ¿Cuántos saben que Él vive? Si hay algo que Satanás nos quiere quitar, es la capacidad de disfrutar, de ser felices. Este 2026 será el año más feliz para tu vida. Amén. Y se lágrimas. ¿Qué pasó? No sabes todo lo que estoy pasando. ¿No entienden? Porque las sensaciones y las emociones los estaban abrumando. Logró lo que quiso lograr: llenarte de ansiedad y temor, quitarte el foco y la capacidad de disfrutar. ¿Hace cuánto no disfrutas a tu esposa? Avísame, está pesada, este plomo por el esposo. ¿Hace cuánto no disfrutas de tus hijos? Dolor de cabeza nomás. Desobediente, maleducado, malcriado. Ese es el pensamiento. Dios quiere que disfrutes. Cambia tu manera de ver. Cambia el sentido de perspectiva que tienes. El Espíritu Santo quiere llevarte, iglesia,
a que disfrutes la belleza de la creación, a que disfrute estar con Él. Este mundo hoy en día, y me gusta porque me ha pasado, ya estoy terminando, me gusta porque te pones a charlar con gentes allá afuera y en su mayoría dicen algo: yo tengo mi tiempo de meditación. Y hoy en día vemos un común denominador en toda la sociedad de meditación, y he visto aún cristianos que meditan. ¿Está mal? No, no está mal meditar. La meditación te da un reflejo de evaluar dónde estás parado, las decisiones que tomas, hacia las consecuencias que pueden llegar, las buenas o no malas, los boomerang que pueden venir. Te da muchos balances. Ahora yo te invito a algo en esta mañana, que más bien antes de evaluar y de meditar, te tomes un tiempo con Dios y le cuentes a Él. Le cuentes a Él lo que te está pasando. Le cuentes a Él el dolor de tu corazón que estás sintiendo. Le expongas a Él, porque Él cuida de ti. Y la Biblia dice que mira las aves del cielo. Ellas no recogen, no hilan. Mira las plantas. Mi Padre los alimenta a todas ellas día tras día y las embellece a las plantas. ¿Ustedes no valen más que ellos? La providencia divina nunca te va a faltar. Dios siempre te va a dar todo lo que necesitas. Pero debes cambiar tu manera de ver. ¿Estás entendiendo, iglesia? Dios es nuestro proveedor, iglesia, y jamás nos va a desamparar. Escuche lo que dice Isaías. Pues solo recuerden las cosas que hice en el pasado, le dice Dios. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Y todos mis planes se cumplirán, porque yo hago lo que deseo. ¿Quién dice sí a esto? Dios tiene el control de tu futuro. ¿Por qué estás lleno de ansiedad? Porque esos temores lograron quitarte la fe. Por eso comencé hablando, para que entiendan lo que es la fe. Recuerda algo, iglesia. No pierdas el foco de tus sueños con Dios. Satanás quiere enterrar tus sueños. No le permitas. No le permitas. Recuerda el susurro del Espíritu cuando te habló y te confió cosas eternas. Recuerda los tiempos a solas con Él. Pero pastor, intenté una y otra vez y no se dio. Ha pasado mucho tiempo, pastor, y todo sigue igual. Y he vuelto, parece, al mismo punto de destino. Deja de pensar así. A pesar de las reveses, Dios te va a llevar al destino. Porque esto no se trata, el plan que está sobre ti no se trata de ti. También se trata de Dios. Y Dios lo va a cumplir. Ponte de pie, por favor, quiero orar por ti. Quiero que por un instante cierres los ojos. Por un instante, y yo sé que hay sueños enterrados bajo el divorcio, bajo tu autoestima baja. Estoy preparando el camino. Es fácil quedarse, iglesia, en la mediocridad. Enderezando las veredas. Es fácil quedarse en la rendición. Y cada vez más disminuyendo. Lo bueno es que tus sueños siguen vivos, porque Dios ha decidido que así sea. Iglesia, no es muy tarde para ver lo que Dios quiere hacer contigo. Todos hemos pasado por desilusiones,
Todos hemos pasado por reveses. Deja de recordar la herida, el dolor, lo que no funcionó. La clave es enfocarte en tu destino, el sueño que Dios tiene contigo. Son peticiones secretas que Dios te la confirió a solas. Cada voz te dirá no va a suceder. Aunque estés abatido, Dios te dice, yo voy a cumplir lo que te prometí. Todavía voy a hacerlo. Porque yo cumplo mi palabra. Pero Señor, intenté y sigo intentando y estoy en el mismo lugar, Dios. Dios no va a cambiar su opinión por lo que sientas o cómo estás. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Dios tiene la última palabra. No te dejes llevar por las circunstancias que puedan disuadir tu corazón y tus emociones. Quizás no entiendas por qué tu negocio no sobrevivió, por qué la persona te dejó, o por qué resultó esta enfermedad sobre ti. Si yo estaba haciendo lo correcto, Dios, y me sucedió lo incorrecto. Dios te dice, no es solo un revés, es un ajuste que te lleva a mi propósito. Denle vuelta y recuerda tus sueños, hijo. Dios puso en tu corazón, no fuiste tú, Dios te puso con un soplo muy dentro de ti. Y eso se va a cumplir, te dice el Señor, a pesar de la adversidad, a pesar de las pérdidas, a pesar de las desilusiones. Dios lo va a cumplir, porque Él es Dios. Y se levante lo que se levante, Él lo va a hacer. Quiero decirte, iglesia, Dios Altísimo está de su lado. Tienes sangre real, iglesia, fluyendo en tus venas. Hay semillas de grandeza en usted. Sueños tan grandes que no puedes alcanzarlos por ti mismo. Porque va a requerir relacionarte con Dios para hacerlo. Por eso en esta mañana, deja fluir la sangre real. Deja fluir la mente de Cristo. Relaciónate con tu Creador. Dile, Dios, a pesar de los reveses, a pesar de los golpes y las adversidades, yo sigo creyendo que mi Redentor vive. Yo sigo creyendo que Él vive. Espíritu Santo en esta mañana. Espíritu Santo en esta mañana. Llévate las ansiedades, Señor, que lo han llenado de pensamientos negativos. Llévate los temores, los miedos. Dios llamó a esta iglesia a que crea, a que dependa de Él. Solo es un ajuste divino hacia su propósito. Dice el Espíritu Santo, no dudes, no temas, yo estoy a tu lado. Confía solamente, así como José, cuando estaba en lugares que desconocía, con gente que no sabía quién era, él siempre confió de que Dios estaba en los planes sobre él. Espíritu Santo, oro por esta iglesia. Oro por esta iglesia. Y te pido que puedan caer las falacias de las malas enseñanzas de la fe. Condiciones que perturbaron en el corazón, expectantes a ver resultados óptimos cuando no es el tiempo. Quita las malas praxis, sana, que ellos puedan creer que el caminar de la fe no condice con lo que llegue o no llegue o cómo lo haga,
dice con quién está conmigo. Su nombre, Jesucristo de Nazaret. Él es la persona de la fe a quien mi corazón debe centrar, porque no se trata de mí, se trata de Él. Y cuando pensamos en Él por medio de la cruz, somos más que victoriosos en Cristo, por el amor que Él nos tuvo, por el amor que Él dio y se entregó por mí. Solo por Él, por medio de Él, puedo alcanzar las cosas. No se trata de mi fuerza, no se trata de resultados, se trata de gracia divina. Se trata de gracia en los tiempos oportunos y el favor de Kairos del Señor. Padre, yo bendigo esta iglesia. Bendigo esta iglesia. Declaro que hoy se levanta una iglesia fuerte en Dios, con fundamentos de certeza, con convicción, y eso hará que tengan testimonios reales de la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Bendecimos a los que están conectados, bendecimos a la iglesia. Que tengan un hermoso día, que tengan una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona, su nombre, Espíritu